Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día de este miércoles y también platicamos con Dante Aro, fiscal especializado en la búsqueda de desaparecidos, de todos los casos de desaparecidos. Hoy sí, está con nosotros para que nos mandes tus preguntas. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. Todo comenzó hace algunos años cuando Aristóteles había sido electo como gobernador del estado y estaba la discusión en su momento sobre qué iba a pasar con la presa del Zapotillo, qué iba a pasar con las comunidades que viven en torno a esta presa. Y Aristóteles hizo en su momento un tuit en donde decía, lo reitero, 2 puntos, Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca, no vamos a inundar Temacapulín. Eso fue lo que puso Aristóteles en aquel tuit, fechado el 29 de enero de 2013. Si usted recuerda, Aristóteles comenzó su administración de forma oficial el 1 de marzo de ese mismo año, por lo tanto, un poquito más de un mes antes de tomar las riendas del estado. Todavía Emilio González era el gobernador de la entidad. Y sin embargo, unos dicen que por presiones, otros dicen que por convicciones, pero el año pasado Aristóteles tuvo que, pues de alguna forma, hipotecar su palabra para hacer un compromiso y decir que su gobierno lo que iba a hacer es impulsar la presa a 105 metros. ¿Qué significaba que la cortina del Zapotillo alcanzara los 105 metros? Pues varias cosas, pero entre ellas que se inundaba automáticamente el pueblo de Temacapulín, el pueblo que viene resistiendo contra el proyecto desde hace algunos años. Ahí parecía cosa cerrada, aunque existía el debate sobre la procedencia jurídica. Hay que recordar que hay una suspensión sobre el proyecto, no por el fondo del proyecto, sino por que cuando se aprobó la ampliación a 105 metros del proyecto del Zapotillo, no se cumplieron con los requisitos necesarios para poder hacer dicha ampliación, entre ellos que pasara por el Congreso y que el Poder Legislativo diera su aval a un proyecto que significaba inversiones transeccionales. Pues ayer estuvo la gente de la Conagua en Jalisco y vaya baldazo de agua para el gobernador y para quien estaba impulsando la presa a 105 metros. Ayer la Conagua determina que no, a través de Roberto Ramírez de la Parra, su director general, que no van a 105 metros, sino que el proyecto, para no seguir este larguísimo litigio jurídico, el proyecto concluirá a los 80 metros. Escuchamos a Roberto Ramírez de la Conagua y comentamos sus palabras. Miren, como les repito, nosotros ya hemos concluido la presa a 80 metros y estamos considerando que la presa se va a quedar a ese nivel. Ya no podemos andar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelve el tema judicial. Entonces, hasta este momento lo que nosotros hemos decidido es dejar la presa en este momento, en esa cortina, y así la va a entregar esta administración, en la presa a 80 metros. Ahí están las declaraciones de Roberto Ramírez de la Parra, de la Conagua. Es raro, la posición de la Conagua siempre había sido ir a 105 metros. Decían incluso que la presa a 80 metros era insolvente, que era que no iba a dar los rendimientos de agua necesarios para abastecer a las comunidades que se están planteando. Y lo que parece claro en el Zapotillo, y creo que es el debate que viene a partir de ahora, es que lo que está pensando la Conagua es en que el Zapotillo, sobre todo, abastezca a los altos de Jalisco, porque no hay una renuncia del trasvase a Guanajuato, a los altos y sobre todo a la ciudad de León. Es decir, el fondo del asunto, que por supuesto que tiene que ver con desplazar una comunidad, es buena noticia que por fin los implicados, la Conagua, haya aceptado que no es que no respeta los derechos humanos, apostar por un proyecto de estas características que tiene que desplazar comunidades de su espacio, de sus pueblos, de donde han vivido siempre, pero
el debate sobre la distribución del agua sigue presente y me parece que el hecho de apostar por una cortina menor a los 105 metros, si bien es la decisión adecuada porque respeta los derechos humanos de los pobladores de esta zona, sí tenemos que decir que lo que está haciendo prácticamente con agua, es decir, que el Zapotillo, en su mayoría, lo que va a hacer es abastecer agua a León, a Guanajuato. Es decir, el debate sobre la construcción de la presa en territorio jalisciense, pero que el consumo del vital líquido a través del trasvase a Guanajuato se lo lleve precisamente este estado, sigue presente. Hay distintas propuestas, el gobernador en su momento dijo que iba a buscar renegociar ese convenio, pero al mismo tiempo ya se habló de un proyecto determinado para la zona metropolitana de Guadalajara, que es el purgatorio. Incluso hubo declaraciones ayer en donde deja claro que la apuesta del gobierno federal de aquí a que concluya la administración para dotar agua a la zona metropolitana de Guadalajara es invertir 3.700 millones de pesos para concluir el sistema de bombeo, el purgatorio, que implicaría un caudal de 5.600 litros por segundo, eso es lo que dice, para beneficiar a 2.5 millones de personas. Esto dijo el gobernador precisamente sobre el purgatorio. Y hoy, al decir que vamos a avanzar con el apoyo y el financiamiento de Presa El Purgatorio, estamos hablando de 5.6 metros cúbicos más. Apoyar a más de 3 millones de personas. Evitar que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones no les heredemos este servicio. Ahí está, está claro. Yo, de lo que se desprende de ayer, pues ha sido toda una revoltura y ya más o menos se van emparejando las cosas y más o menos se van cuadrando los escenarios. Nos decían que el principal beneficiario de la presa del Zapotillo serán los jaliscienses. Me parece que no, que la decisión de ayer de Conagua hace difícil que, si no se renuncia al trasvase hacia Guanajuato, hace difícil que sea la zona de Los Altos o la zona metropolitana de Guadalajara la que se beneficie de una presa hecha en territorio jalisciense, y parece que ahí está la doble apuesta. El purgatorio para zona metropolitana de Guadalajara y el Zapotillo sobre todo para Guanajuato. Y si sobra algo, porque hay que recordar que el convenio que se firmó, los convenios que se han firmado con el estado de Guanajuato desde la administración de Francisco Ramírez Acuña, en prácticamente todos, sobre todo el que se firmó con Emilio González Márquez, en prácticamente todos lo que hacen es garantizar un primer consumo mínimo para Guanajuato, es decir, por donde se vaya a colocar precisamente el abastecedor del trasvase, pues lo que hacen es darle un piso mínimo a Guanajuato y después, si aumentan los caudales, si hay mejores previsiones de las que se esperaban, pues en ese momento habría municipios de Jalisco beneficiados. Creo que lo que le toca a los gobiernos en este momento, al gobernador, a los principales candidatos, es hablar de este tema. Ayer Enrique Alfaro, en entrevista con el periódico El Informador, habló de este asunto y dijo que quiere una presa del Zapotillo sin inundar Temacapulín, que es la propuesta que presentaron hace algunas semanas, en donde también estaban de acuerdo en que la presa se quedara a 80 metros, pero decían ni una gota de agua para Guanajuato. Es decir, en ese momento también en la presentación, no sé si Enrique Alfaro ha cambiado de postura, pero en ese momento en la presentación estaban en contra del trasvase, es decir, decían que toda el agua que produzca el Zapotillo tenía que quedarse en territorio jalisciense. Veremos qué termina pasando. Creo que ahora el debate se va precisamente a esa zona. Se tiene que reponer de todos modos, bueno, con la presa 80 habría un convenio en vigor, el debate jurídico quedaría un poquito en segunda línea, pero sí, creo que ahora la discusión tendrá que ver con la distribución del agua, con quién se queda con cuántos metros cúbicos, cuáles son los acuerdos con el estado de Guanajuato y si en realidad el purgatorio va a dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara como se dice en estos análisis que hace la Conagua, de más o menos un beneficio de 2.5 millones de personas y un caudal de 5.600 litros por segundo. El tema ha sido manejado de forma muy nociva desde la administración anterior. Ha habido opacidad en la construcción de la presa, se han escondido datos, se mandan a hacer estudios como un OPS supuestamente para tomar este tipo de decisiones y el gobernador lo presenta en Palacio de Gobierno, pero después vemos que lo que presentaron ahí ya no tiene sentido a la hora de que viene Conagua a decir no nos importa cualquier estudio, nosotros vamos por una presa a 80 metros. Qué bueno que todo este debate concluye en
en que las comunidades van a poder mantener sus poblaciones, van a poder seguir en Temacapulín y no serán inundados por este proyecto. Sin embargo, creo que sí el manejo político, el manejo gubernamental detrás de este proyecto sigue siendo muy opaco, sigue siendo muy discrecional, y ahora parece que la apuesta para la zona metropolitana de Guadalajara no es el Zapotillo, sino el purgatorio. Bueno, ahí está el asunto de la Conagua, un tema fundamental. Veremos que si los candidatos a la gobernatura, el propio gobernador y la federación empiezan a ser mucho más claros en el debate sobre la distribución del agua entre Jalisco y Guanajuato con relación a la presa del Zapotillo. 9:15 a.m. Ya está con nosotros Dante Aro, él es el fiscal especializado en búsqueda de desaparecidos. Vamos a hablar de todos los casos en unos minutos más. A las 10 de la mañana, los padres y familiares de los chicos del CAF van a dar una rueda de prensa en marco de Daniel de Salomón. Van a dar una rueda de prensa para hablar de este tema, para hablar de lo que han sentido. Ya van 9 días de que desaparecieron estos 3 muchachos. Platicaremos sobre los distintos casos con Dante Aro. Por lo tanto, si quieres participar, están abiertas las líneas de comunicación 33 18 80 76 41. Al regreso comenzamos la entrevista. 9:20 a.m. Si quieres comunicarte con nosotros, si quieres participar, preguntas, lo que gusta, estamos totalmente en vivo. 33 18 80 76 41. También ya comentamos el tema del Zapotillo, de la decisión del Zapotillo, un asunto fundamental que nos va a dar para discutir en los siguientes días. Pero usted sabe que los desaparecidos se han colocado como el centro del debate público en Jalisco, y hoy nos acompaña Dante Aro, quien en este momento es encargado de la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos y también fiscal de Derechos Humanos. Dante, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero, antes que nada, ofrecer unas disculpas por un malentendido. Me citaron a mí en una reunión con la Comisión Estatal y con el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General, y a la par se había anunciado que iba a estar yo aquí. Entonces, sí, esos malos entendidos hay que verlos con comunicación social. Pero qué bueno que ya estás acá. Pero aquí estoy sin ningún problema y ofreciendo unas disculpas por esos malos entendidos, y muchas gracias por la oportunidad. Hay muchos temas para platicar, Dante Aro. Si te parece, comenzamos con el caso de César Ulises, que es el asunto que después de la rueda de prensa del domingo y de que apareció su cuerpo más ha generado debate en nuestra sociedad. No hay duda, ¿no? El caso de César Ulises es un suicidio, ya eso está determinado bajo todos los estudios. Así es, nosotros a la hora me toca a mí por encargo del señor gobernador dar un puntual seguimiento a las necesidades e inquietudes que tengan los padres de familia y los estudiantes. Ese fue el encargo que me dieron. Está, a final de cuentas, la Fiscalía de Derechos Humanos con toda la exposición. Tenemos protocolos de atención integral a víctimas del delito, los familiares que son víctimas indirectas. Y por otro lado, hago la aclaración que existe las áreas de investigación y los ministerios públicos, que son los que llevan el mando y conducción de la investigación con ciencias forenses y con la policía investigadora. Este asunto lo llevó la Fiscalía Regional, porque el chico es originario de Tala. Sí. Y entonces se hizo una serie de etapas de investigación que permitan, a final de cuentas, cerrar las líneas de saber qué es lo que pasa. Desde unos inicios hubo datos presuncionales que deben de ser así tomados como presunción para ir armando el rompecabezas de manera muy sólida, pero con un respeto irrestricto a los datos confidenciales, a la sensibilidad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, eso de irrestricto, no sé. Bueno, porque se filtró la carta, sí, se filtraron fotografías. Claro, a ver, aquí nosotros estamos, una vez que nos estamos en contra de esa filtración que hubo, inclusive nosotros la Fiscalía no lo hizo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, desde el área de derechos humanos, dando que se abra una carpeta, aquí está, se puede ver, sí, y que se inicie ya sea un acto administrativo o carpeta de investigación ante él o los funcionarios que se resulten responsables. Está la fecha, que es la parte correspondiente, por la parte de este tipo de situaciones que deben de permanecer en secrecía. En específico, las fotografías y la carta que dejó César. Todo lo que resulte pertinente. Todo. Y eso es, primero, proteger la parte que tiene que ver la dignidad de la persona. De la víctima. Y
la situación que tiene que ver con los familiares y amigos. Eso para nosotros es que queda muy claro, que se sancione, y hay una serie, si fue de fiscalía o fue de otro orden de gobierno, porque hubo rescatistas, Pero hubo eso. uno entiende que esas son pruebas que forman parte de una investigación. Bueno, Supongo. Sí. Es decir, que lo único que puede tener esas pruebas es la fiscalía. Es correcto. De entrada se podría ver así. Comentabas tú el día de ayer que habías podido ver el expediente. Sí. ¿Viste el expediente? No, pues he podido ver las fotografías, la parte esa, sí, eso tiene que permanecer en la secrecía, en la parte que tiene que ver con la intimidad. Sí. Quien hizo el rescate tiene que ver una bitácora de quiénes son los que van a bajar, quiénes son los que traen cámara, para poder hacer responsable quien filtre la información. En este y en todos los demás casos. Pero me refiero, ¿quién resguarda esas pruebas? Debe de ser, vuelvo a decir, los policías investigadores que forman parte bajo de la fiscalía, el mando de la conducción del Ministerio Público y los peritos de ciencias forenses, los que tienen acceso a esos datos. Es decir, nada más la fiscalía maneja esos datos. Sí, pero en el caso de los rescatistas tengo entendido de la participación, si hay otros cuerpos de protección civil o de seguridad municipales o estatales, a la hora de hacer el descenso y estar en el rescate, se tiene que, a final de cuentas, hacer la responsabilidad. O sea, policías o fiscalías. Es correcto. Es quien tuvo acceso o quien pudo llegar a esa información. Es correcto. La carta la tiene la fiscalía, supongo. La carta que dejó César Ulises. Bueno, se tenía que obrar como no formaba parte en un principio, porque se dejó en la casa. Tengo entendido que se anexó a la carpeta de investigación. No sé cuál fue la mecánica de entrega, cómo se dio, a quién se la dieron. Bueno, y ahí quien la hizo pública fue el periodista Ciro Gómez Leiva. Sí, pero ¿quién se la dio a él? ¿Quién filtró la información? Pero lo que me refiero es que quien resguarda esa información es la fiscalía. Quien resguarda esa información, en este caso específico, así es. Ahora, Dante Aro, sobre este tema, ¿tú crees que generó mucha discusión que en la rueda de prensa del domingo pasado el gobernador allá, de alguna forma, deslizado la posibilidad de que haya sido suicidio? ¿Tú crees que ya había elementos necesarios como para hacer esa aseveración, la que hizo el domingo en la noche? Bueno, considero que en las palabras que se utilizaron, que era muy probable, era después de haber analizado pues una serie de factores que nos pueden hacer el indicio a través de una serie de investigaciones. Creo que a final de cuentas lo que nosotros estamos analizando y estamos viendo, se tiene que tener la parte de dar también la información muy puntual, muy precisa, utilizando las palabras correctas, pero como bien lo señalas, pues se tiene que sobre todo porque es César, más allá de lo que determinaron los estudios, los periciales, es una víctima. Sí. Es una víctima, César, que parece que era discriminado. Sí, está eso. En el Consejo Estatal para Eliminar la Discriminación se está abriendo ya también una situación porque desgraciadamente este tipo de circunstancias no se deben de permitir, en donde a través de situaciones que se hacen públicas hay linchamientos mediáticos. Yo lo veo en redes sociales, es atenta contra la dignidad de la persona, pero eso nos da también la parte de la cabida, cómo se puede, a final de cuentas, un asunto golpetear y hacer. Se tiene que manejar con esa situación y cambiar. Por eso, a final de cuentas, en las situaciones de alerta de violencia de género, no solamente es contra el hombre, sino contra las preferencias Me refiero diferentes. a si el caso tuvo que haber sido cuidado de otra forma. Sobre todo por la vulnerabilidad de la propia víctima. Bueno, yo estoy pidiendo a la Visitaduría y Contraloría que realice las acciones conducentes para poder terminar con eso. ¿Qué le dices yo ayer lo escuché en muchos mensajes de gente que nos escribía el programa, gente que duda de que en realidad haya sido así, que haya sido un suicidio? Hay una brecha, un abismo de falta de credibilidad de las instituciones por parte de la ciudadanía. Esto a veces bien ganado, a veces en ese sentido con diferentes actores. Sin embargo, ese es el gran reto que se tiene desde mi punto de vista para poder terminar con muchos males. Ya se decía, el tender esos puentes de comunicación. En un Estado de Derecho, y te lo digo, que esa es la parte de construcción, el imperio de la ley, que nadie esté encima de la ley, el respeto de los derechos humanos fundamentales y que existan las instituciones que generen certidumbre, imparcialidad, acceso. Pero que tiene que haber la confianza. Aquí hay la demostración de que no hay ese tipo de confianza. Aunque diga las cosas de verdad, como hay una desconfianza,
a final de Dice, cuentas va a haber una aceptación. algo están ocultando. Así es, entonces sí se tiene que trabajar de manera de esa armonía y yo no es de inmediato, sino tiene que tenderse acciones de mediano y largo alcance, y desde luego acciones inmediatas para poder tender estos puentes de que a final de cuentas tengamos los ojos y los oídos de la sociedad. Cuando ven algún ilícito, que lo reporten, pero si no hay credibilidad, se fomenta un círculo vicioso. No denuncio porque no creo, las autoridades no hacen nada porque no tengo la denuncia, y esto no genera nada. Es decir, genera un vacío y la pérdida del Estado de Derecho. ¿Ya hablaron con la familia, estuvieron en contacto con la familia de César Ulises? En el momento de la investigación yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento con algunos familiares y seres queridos de manera muy respetuosa, y se les ofreció la parte que tiene que ver con la actuación del protocolo integral para víctimas del delito. Inclusive la mamá de ella estaba atendiéndose de contención psicológica para poder dar con el amigo. Tuvimos la oportunidad de platicar de manera y siendo muy respetuoso, porque esto es voluntario. Sí, sí, sí. Pero sí se tuvo de manera muy sensible. Al final de esta situación vemos, nosotros reprobamos, nos indignamos, y por eso inmediatamente tomamos cartas en el asunto. La familia tenía sospechas de que su hijo estaba siendo presa de señalamientos. ¿Cómo tomó la familia esto y se asume que la versión de la fiscalía es la adecuada, la correcta? Es una tremenda pérdida, lamentable, muy sensible, y al final de cuentas en su duelo, en su dolor, pues tiene que ser. Hemos sido muy respetuosos con la parte que tiene que ver con ese dolor, y continúa abierta la terapia, la parte de la atención psicológica con la psicóloga para poder darle esa contención. Como vuelvo a decir, es de voluntariedad, sí, y el apoyo está ahí. En el caso, Dante Haro, de los estudiantes del Centro de Audiovisuales, ¿qué sabemos de los 3 estudiantes y si han avanzado las investigaciones? Llevan 9 días de su desaparición. Sí, mira, el caso de Javier Salomón, Marco y Daniel. Que fueron subidos a una camioneta por las declaraciones. Se ha dado la instrucción, no solamente del señor gobernador, sino del fiscal general y de todas las áreas que están volcadas a realizar los diferentes operativos. Se están realizando, porque así debe ser, de entrada, en los protocolos internacionales que marca tanto la ONU, el relator especial para desaparición forzada, la Ley General de Desaparición Forzada, que como tú sabes entró en vigor apenas el 16 de enero del presente año, y de entrada, con las declaraciones que había, se tenía la presunción de que habían participado vehículos con estrobos, con luces, que habían identificado como policía, que tírense al piso. Entonces se hace la presunción. En el transcurso de las indagatorias, los estándares aplicables hablan que mientras las investigaciones no lleguen a una conclusión agotando efectivamente todas las hipótesis y realizando todas las acciones de búsqueda, al final de cuentas se va a ir realizando. Te lo comento ahorita que hay varios casos muy, muy puntuales que se pueden señalar de cómo se inicia, y en el análisis descriptivo, pero en el análisis crítico, hay identificadas dónde han sido las fallas que se han dado, que se puede dar. Desde una llamada al 911, que no se puede rastrear porque se hace con un celular de una compañía de Estados Unidos y que tiene un número de Estados Unidos, hasta la falta de aplicación del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que es la autoridad primera que llegue a la escena del crimen o a la escena del delito, que tiene que actuar, que tiene que acordonar, que tiene que echar la operación, y está señalada lo que es la Policía Municipal de Tonalá, con unos elementos que al hacer su rondín se encuentran con los vehículos, se les da la noticia criminal de lo que sucede, y deberían de haber ayudado a las víctimas, dar el informe policial homologado, es decir, la actuación que no se hizo. Esto fue entre las 19 horas con 35 minutos y las 20 horas con 2 minutos. Fue el hecho. Se reporta en la fiscalía hasta las 3 de la mañana con 55 minutos, es decir, casi cerca de 7, 8 horas después. Pues parece que estaban protegidos. Bueno, o sea, quienes levantaron a estos 3 chicos. Por eso, hay que descartar cualquier posibilidad, cualquier hipótesis,
para con todo el peso de las investigaciones de las instituciones poder, a final de cuentas, entonces, si una línea de investigación que tienen ustedes es si los policías de Tonalá permitieron que esto sucediera. Lo que se está haciendo es, el mando y la conducción, vuelvo a decir, lo trae el área de investigación, el Ministerio Público. Nosotros nos dieron el encargo estricto de las víctimas, atender a los padres de familia y a los estudiantes, que hemos al final tenido un contacto muy directo y pero permanente. Le estás informando sobre cómo avanza el caso. Informando, se presentaron videos, se le da la información de primera mano, que esa es la instrucción que traemos nosotros por parte del señor gobernador. Lo que publicó Proceso, Dante, antes de irnos al conte. Bueno, lo que publicó Proceso sobre la investigación. Eso me parece, qué bueno que lo tocas. Algunos medios de comunicación, no generalizo, hay unos muy objetivos, ponen en riesgo a los familiares como víctimas indirectas, violando obviamente su nombre, su secrecía, y esto en aras de poder ganar una noticia, se deja en estado de vulnerabilidad, algo que tiene que mantenerse en secrecía. Los familiares nos hicieron el comentario, nosotros en reuniones con la Comisión Estatal y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo externábamos para que pudieran ayudar a bajar esas notas que ponían en riesgo, y era la preocupación que cesaba. Esa es la preocupación de que por la nota pudieran... Es que ponían, se atendían en este caso por las víctimas que son indirectas, debe de protegerse con sigilo, con respeto, para que a final de cuentas, primero, que no se victimice, y segundo, que no se ponga en riesgo a estos familiares que son víctimas indirectas. ¿Pero la versión que publica Proceso va por ahí? Bueno, ¿en la investigación? Hay todas las líneas de investigación se están agotando, no se puede dar bajo los estándares internacionales, todo se tiene que realizar siguiendo estos protocolos, que es el protocolo homologado, que es de reacción, las búsquedas, la parte que tiene que ver correspondiente con AMPM, que aporta el Comité Internacional de la Cruz Roja, y también la ONU nos ha ofrecido la parte de coadyuvar, alentándonos a que se hagan. Por eso se invitó a todas las instancias posibles para poder tener los consejos y hacer todo lo que esté al alcance desde la parte nacional, estatal, inclusive internacional. Pero todavía no hay un motivo por el que fueron desaparecidos. Todavía eso no lo tiene la Fiscalía. Que son líneas de investigación que van agotándose conforme vaya avanzando la Hay situación. Un detenido, ¿no? Hay un detenido que es un taxista y que no puedo yo, porque ni siquiera conozco la carpeta a profundidad, pero sí hay personas que han sido detenidos y hay diferentes... interrogados. Así es. Vamos al corte, estamos con Dante Aro, escríbenos. Infórmate y de... Zona 3 continúa cara a cara con la información. Regresamos con Enrique Toussaint en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 41 minutos, muchos comentarios, mensajes para Dante Aro, que está aquí con nosotros para platicar de los desaparecidos, de los casos de la semana pasada. Algunos ya se están resolviendo, lamentablemente otros terminaron en tragedia, que seguramente tenemos que analizar bajo distintas perspectivas. Desde tu punto de vista, Dante Aro, antes de pasar a otros temas, ¿qué tan lejos está la fiscalía de estos 3 estudiantes del CAF? Bueno, yo espero, confío en Dios, que pronto estén de vuelta con bien, que eso es lo que todos queremos. Hay que decir que se ha buscado el apoyo de las instancias correspondientes. Todo el gobierno del Estado es una parte de prioridad, la parte de la Comisión Nacional, el Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Estatal, y hay una recién creada Comisión Nacional de Búsqueda, donde estuvo el maestro Roberto Cabrera. Puede ser de mucha utilidad. En el caso de un teléfono celular del extranjero, puede a final de cuentas pedir a Estados Unidos de manera inmediata la parte de las redes, la parte que tiene que ver con los análisis forenses, con la policía científica de la Policía Federal, a quien nosotros tenemos también la parte de un acompañamiento muy propio, y las Fuerzas Armadas. Es decir, todos con prioridad, porque lo que queremos es, y lo digo de corazón, que regresen con bien. Se ofrece hasta $1 millón a quien dé información sobre los desaparecidos. Esto se extiende a los 3.060 casos que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es correcto. En una primera etapa, el señor gobernador anunció esta recompensa para los estudiantes que estaban en la manifestación, pero también ampliando en la parte de la sensibilidad a todos los casos. Es decir, lo que hablábamos, esos lazos de desconfianza en donde el ciudadano común y corriente de la sociedad no debería ser así por la cultura de la legalidad y por otras cuestiones, pero a veces por miedo se calla
y dicen, no, ¿yo qué gano? El decir que a un lado de mi casa pasa esto. esto, o yo vi que lo subieron a esto, yo mejor me quedo callado, entonces no abona. Con la finalidad de dar un incentivo y que se pueda dar de manera muy anónima y cuidar todos los protocolos, porque salió en el periódico oficial del Estado, las reglas de operativa, se hace un incentivo para poder tener la parte del apoyo que pueda cerrar esto. Y se dio un teléfono directo de Fiscalía, hay la parte confidencial y bueno, esperemos que esto pueda dar información importante. Es que es muy importante el quitar esa figura de los que trabajan en el gobierno son los malos y los demás son los buenos. Tenemos la construcción en la responsabilidad de exigir a las autoridades de que hagan su trabajo, pero también en la construcción de lo que estamos analizando de un Estado de Derecho, también la parte de realizar las acciones conducentes, exigir y dar la parte de la civilidad, todo eso es lo que podríamos nosotros, como lo comenté, tener la aspiración a vivir en una sociedad de paz, con seguridad, con justicia. Hay situaciones que no quiero a final de cuentas analizar porque será parte de otro programa, pero sí se tiene que construir algo que nos va a servir a todos. Otro de los casos con los que nos familiarizamos fue el de Susana Carolina Gutiérrez Dantearo, estudiante de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Fue localizada ella con vida. Sí, afortunadamente. ¿Qué pasó con ella? También por la parte del respeto a la víctima, a darle información respectiva. Lo que nosotros buscamos es la pronta recuperación. Cuando se localizó, nosotros nos tocó estar presentes cuando entregamos a sus progenitores. Nosotros respetamos, se le dio siempre la contención psicológica, se analizó de manera física, si tuviera una lesión, un golpe que estuviera, se entrevistó, estaba muy afectada emocionalmente, respetamos nosotros, se agilizaron los trámites. Pero ella sí sostiene que fue levantada o desaparecida contra su voluntad. Ella lo que sostiene, y con la parte correspondiente, pues que estuvo dando vueltas más de 24 horas, después ya no quisimos nosotros seguir insistiendo en esa situación. Hay muchas situaciones. Contra su voluntad. En principio lo dio a entender así. Nosotros fuimos muy respetuosos. Cualquier asunto que llegue a la Fiscalía a ser reportado es tener la atención y sobre todo arrancar el protocolo con el debido profesionalidad, sensibilidad, y ya en el transcurso de las investigaciones se va a determinar si se trató de una ausencia voluntaria o una ausencia obligada a las circunstancias. Así es. La carpeta está abierta. Si es una desaparición forzada o una desaparición por particulares, se va a dar por las líneas de investigación, pero de entrada no se debe de criminalizar, no se debe de minimizar, se tiene que atender todos los casos con mayor sensibilidad, y que es la parte que nosotros estamos impulsando. Hay que decirlo que de los 11,500 funcionarios que trabajan en la Fiscalía están recibiendo capacitación actualmente para la parte que tiene que ver con la alerta de violencia de género. Se está dando todo el esfuerzo para que puedan actuar. No es tan fácil cambiar de noche a mañana, hay todavía muchas fallas y bueno, es un camino que se tiene que, o sea, como dicen, avanzar lo más rápido posible. Dos preguntas rápidas, antes de pasar a leer los comentarios de la ciudadanía, de los radioescuchas. La manifestación del sábado que hubo sobre todo de estudiantes, ¿por qué al final no recibieron a los estudiantes en alguna autoridad? A los principales convocantes de la manifestación. No. ¿El sábado? El sábado, yo mismo personalmente, la fiscal central, la maestra Marisela, y el comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera, se reunió con una comitiva de 18 personas. Entonces sí los estuvo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, que ha hecho, a final de cuentas, una acción, estuvo al frente. Nos recibimos a los padres de familia y a muchos de los colectivos que estuvieron presentes. Estuvimos por cerca de 2 horas, 3 horas y media trabajando, entonces sí se recibió, y qué bueno que lo preguntas porque eso es... Hubo notas que decían, pensamos que nos iban a recibir, al final no nos recibieron, entonces sí lo recibieron. No, claro. ¿A Jesús Medina, al del ITESO también, al presidente? Inclusive hay un profesor del CAP que también pasó. Y los familiares. Los familiares de entrada, y muchos de los colectivos que traían a la exigencia de sus familiares desaparecidos que no tenían
a final de cuentas, vinculación con este asunto, sino de otros asuntos también lo recibimos. Ahorita a las 10 de la mañana en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada precisamente en esa manifestación como la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco, van a dar un posicionamiento algunos familiares de los estudiantes del CAF, en donde lo que piden es que se deje de revictimizar, no solo al gobierno, sino a los medios, a las redes sociales. ¿Qué respuesta? Mira, lo que nosotros podemos pensar, mientras sigamos avanzando de manera contundente en las investigaciones, que se quiera dar las líneas de investigación, el hecho de hacer la parte muy mediatizada, que desde luego destaco la información que se pueda dar, sí, pero salvaguardando, vuelvo a decir, la dignidad de las personas, la garantía de secrecía y sobre todo no victimizando. Esos son los tres aspectos. Se han sentido los familiares, por un lado, que han puesto en evidencia la parte de una posible daño íntima. Sí. Entonces, nosotros lo comentamos directamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pudiera ver las recomendaciones pertinentes, manejar el tema con mucha sensibilidad. Desde luego hay muchos periodistas y muchos programas que así lo hacen, pero habrá otros que no lo hacen. Entonces, es el exhorto que el abono a poder nosotros construir y exigir. Deja como aprendizaje. Es un punto, y desde luego la exigencia muy válida, y desde luego eso, que regresen con bien. Esos son los puntos que nosotros alentamos y estamos en contacto a comunicación. Vamos al corte, regresamos para leer los mensajes para Dante. 9 de la mañana con 53 minutos. Ahí está José Guadalupe Almonte. Bueno, me pediste que no dijera, entonces voy a omitir tu mensaje por eso. Javier Preciado, buenos días, Enrique. Creo que este gobierno del señor Sandoval no le resta más que asumir su responsabilidad por la mala gestión de su mandato. Desde un inicio, el gobierno, aquel puente de periférico cerca de Toluquilla, ya una semana llena de baches y a la fecha una porquería de obra. Gracias por tu comentario, Javier Preciado. Pablo Arturo, buen día. Honestamente, la posición del entrevistado de Antearo es un trabajo demasiado estresante, principalmente por el linchamiento gubernamental. Ojalá que los estudiantes contribuyan olvidando esa actitud de linchamiento, con urgencia la seguridad de todos. ¿Te parece que los estudiantes han tenido esa actitud No, yo creo que están en su justa dimensión porque se sienten afectados y gracias a ese reclamo pueden cambiarse muchas cosas. Yo lo considero como un parteaguas y alentamos que pueda a final de cuentas construirse pues un estado sólido y que pueda a final de cuentas tener una sociedad mejor. Joaquín Espinosa, es fácil criticar al gobierno, pero nosotros como sociedad somos muy indolentes para con el prójimo. Nadie quiere denunciar ni cooperar con las autoridades cuando tienen información. Cierto, coincido. 19:50. ¿Y por qué todas las desapariciones que han ocurrido en el estado durante la administración presente nunca se les dio seguimiento? Solo ahora que la FEU está presionando. ¿Y para qué se les da seguimiento a los que no son de la UDG, quienes tienen que hacer presión, ya que todos somos jaliscienses y o mexicanos? Bueno, supongo que están abiertas las líneas de investigación de los 3,000 desaparecidos, ¿no? Están trabajándose con toda la fuerza que se tiene. Hay que decirlo que también en análisis que podremos hacerlo de manera muy adecuada, cuáles son las características. Desde luego se tienen que redoblar esfuerzos en la parte de los actores, pero mientras no se siga teniendo como un área prioritaria a nivel nacional la construcción de un sistema nacional de búsqueda que está apenas recién iniciando, las presupuestaciones, quitarle a otras áreas que a lo mejor no son tan sensibles o tan importantes de mi punto de vista y dárselos a estas áreas que ocuparían un lugar en la agenda, que deben ocupar la agenda tanto nacional como local. Desde luego esto es muy difícil, yo lo comento sin afán de tampoco de ser ciencias forenses y fiscalía con asuntos obviamente muy complicados y atendiendo. Comento un asunto, cada agente del Ministerio Público normalmente debería trabajar entre 100 y 125 asuntos, carpetas de investigación por mes que se esté dando. Actualmente se rebasa por mucho este tipo de situaciones. Ese número. Nos dicen, ¿y por qué las búsquedas no están igual para todos los afectados como el caso de Pavel Mendoza de Bosques de Santa Anita? No sé si estás familiarizado con este caso. Se tiene ya varios avances. Yo le pido que pueda acudir juntaremos a la Policía Investigadora, al Ministerio Público, para que pueda, a final de cuentas, darle los últimos avances. Nos dice John Covarrubias, le agradezco su compromiso con la sociedad y gran sentido humanitario en la atención de la víctima. No es fácil el problema de la desaparición de personas, te dice. Es, desde mi punto de vista, el problema más importante, más sensible
de violación de derechos humanos y que no se le ha dado la importancia. Con esto, un parteaguas, coincido, Sí. que pueda a final de cuentas dársele todo el apoyo como se tiene que dar, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Existen todavía 220 cuerpos de personas no identificadas que están en CEMEFO, en la morgue y en otros lados, y no tenemos la capacidad todavía para una larga lista de personas que están desaparecidas poder cruzar. Sí, esperemos que esto sea un antes y un después. Moisés, buen día, saludos para el auditorio y para el fiscal Dante. Se ve que está haciendo sus labores, pero aún falta mucho para unir las dependencias. 4388, gracias por estarnos informando de temas tan delicados. Espero que pronto se localice a los jóvenes estudiantes. Me gustaría que todos participaran en la búsqueda, localización y que siga la Fiscalía con su labor para dar con la verdad. Jesús, buen día. El problema de la desaparición forzada es grave y no nuevo. Espero que Aristóteles extienda su indignación y se involucre a dar resultados a los cientos de casos que se dieron en su sexenio, y no porque sea año electoral y sus últimos meses en el puesto intente con este tema obtener popularidad. No sé si estos temas tienen mucha popularidad. No, porque se tiene que quitar esta parte mediática de afecta a las colores víctimas. electorales. No es una Afecta a las afectación. víctimas. Se tiene que ser una situación de Estado, y quien quiera que esté en la agenda tiene que ocupar Estar un lugar. este tema, ¿no? Así es. 8507, buen día. La labor del doctor Dante Aro dentro de la Fiscalía es, desde mi punto de vista, muy eficiente. Siempre está al pendiente de las personas que le piden apoyo. A mi prima se desaparecieron mis sobrinos y el doctor, cuando fue a pedirle ayuda, lo escuchó y gracias a Dios los encontraron sanos y salvo. 8869, saludos Enrique, buen programa. El tema de la desaparición es un problema de gran calado en Jalisco. No obstante, la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía de Desapariciones, ha dado respuesta integral. 4365, fuerte choque, muchas gracias, ahorita lo pasamos. 1965, los medios de comunicación deben asumir una responsabilidad y ser sancionados por revictimizar a las personas en su dolor, con tal de tomar y sacar la nota se vuelven sensacionalistas. Coincido, es un aprendizaje de todos, me parece, de medios, de gobierno, de todos, de que este tema es muy sensible y hay que tener protocolos para tratarlo. Así es. Nos dice también José, buenos días, saludos al doctor Dante Aro, te felicita por tu labor. Nos dice Ricardo Arias, buenos días, señor Tucena. A ver, ya no entendí. Estrangulación indirecta, la causa que deriva de la muerte. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha determinado que es una estrangulación indirecta por un objeto ajeno a él, causado sofocación y asfixia. Tiene un solo surco duro, característicos que deja un suicidio. O sea que se colgó, dice. Sí, ahí Sí, hay eso que parece. términos médicos. Cuando es acción directa, pues es la mano humana. La mano. Cuando es acción indirecta es porque estaba suspendido en otro lugar. Pero términos médicos habrá que tener la revisión muy exhaustiva. Se le hizo llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la parte correspondiente a esta necropsia. Hay varios agradecimientos que te dicen Lucrecia Mariscal y Pedro Lozano por dar la cara. Julio González de Ocotlán, quiero agradecerle porque al final acudimos a la Fiscalía de Derechos Humanos. Francisco Mena de la misma forma, y nos dice Eulogio Ordóñez, no existe la confidencialidad de datos de la Fiscalía tanto para la víctima como para los imputados, que la misma Fiscalía filtra la información para dar a conocer las notas de las personas, ya sean víctimas o imputados, degradando sus derechos humanos que todos tenemos constitucionalmente. Considero que la Fiscalía de Derechos Humanos no ha logrado transmitir y sensibilizar a los operadores de las agencias del Ministerio Es un reto que tenemos, y poniendo todo el esfuerzo, toda la profesionalidad. Por eso estamos aquí, aceptando la parte desde nuestra trinchera de derechos humanos, poner nuestro granito de arena. Muchas gracias. Fiscal. Gracias por haber estado aquí. Nos vamos, mañana platicamos sobre el Observatorio Electoral del CUCH, vamos a hacer un análisis de cómo van las elecciones y de los primeros spots, y el viernes estamos aquí también, empiezan las campañas oficialmente. Hasta mañana.